Buenas noches, hermanos. Un gusto de saludarles nuevamente. Quiero invitar que incline su rostro para presentarnos delante de nuestro Dios en oración para iniciar la sesión del día de hoy. Padre Santo, te bendecimos en esta noche, agradeciéndote una vez más por este tiempo que nos das y también reconociéndote a ti, quien nos provee todos estos medios, todo lo que necesitamos, nuestra vida, nuestra provisión diaria de alimentos, para vivir tranquilos, reposados y también disponernos a estudiar tu palabra en esta hora. Te rogamos tu dirección, queremos hacerlo todo para tu gloria, que tu palabra sea puesta en alto y que en nosotros, Dios amado, se creen, se potencien, se formen esas convicciones respecto de los eventos del final de los tiempos. Solo a través de la luz, de lo que tú nos has revelado, de lo que tu palabra nos dice. Te rogamos, Dios amado, que esto sea así en nuestra vida, para que podamos honrarte también con esto que tú nos has dejado, que nos alienta en la esperanza, nos alienta en vivir en santidad. Te rogamos que tú sigas haciendo esa obra en nosotros. Te rogamos, Padre bendito, que este estudio sea de mucho provecho para nosotros, como siempre lo ha sido, porque tu palabra es fiel, verdadera, y es lo que necesitamos para crecer. Así que sigue moldeándonos a la imagen de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, y que tu nombre sea glorificado en esta hora. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos con la sesión número 14 de nuestro panorama escatológico, una introducción a la escatología. El día de hoy vamos a estar analizando el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, ya entrando de lleno al final de la primera mitad de los 7 años de tribulación, que están divididos en 3 años y medio, como lo hemos visto ya eh, en el estudio de Daniel con respecto a la semana 70 que él profetiza. A modo de introducción, el día de hoy quiero que fijemos nuestra mirada en Apocalipsis, justamente capítulo 8, versículo 1, que nos introduce a lo que vamos a estar viendo, donde dice el versículo 1, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Esto abre, hermanos, el escenario de los siguientes eventos que se van a producir. Efectivamente, quizás es la primera eh, alusión respecto de cuánto dura cierto evento, en este caso, como hubo silencio como por media hora. En cuanto a los sellos que estuvimos analizando, no nos dice cuánto tiempo duraron, y ahora, hoy día, al abrir este séptimo sello, se generan las trompetas, salen las trompetas a escena, y es en una de ellas donde se menciona una cantidad de tiempo. Pero en términos generales, al menos no, si bien tenemos un orden cronológico, una estructura general de cuánto tiempo va a durar, o sea, sabemos que son 7 años, que los primeros 3 años y medio son la tribulación, a la mitad del tiempo se manifiesta el hombre de pecado, la abominación desoladora, y de ahí parten 3 años y medio más, pero ¿cuánto dura cada juicio de Dios? ¿Cuánto dura el primer sello? ¿Cuánto dura el segundo? ¿O la primera trompeta o la segunda? No tenemos esa información al detalle. Pero sí sabemos, obviamente, como hemos ido estudiando, que cada uno de estos eventos se produce uno tras de otro, ¿ya? Independiente de la cantidad de tiempo, primero obviamente el primer sello, después el segundo, el tercero, así sucesivamente hasta llegar al séptimo y de ahí obviamente se presentan las trompetas. Entonces, el Cordero, ¿quién es el que está abriendo los sellos? Acordémonos que es el único que se encontró digno, abre este sello y se genera este silencio. Vamos a analizar esto después en un momento, ¿ya? Pero esto no abre el escenario. Entonces, acordémonos, hay un rapto en medidas solamente generales, después lo vamos a repasar un poco más detenidamente, pero está el rapto de la iglesia, eso da inicio, de cierta manera, no de manera específica, a los eventos de la tribulación, está el rapto, un periodo de tiempo, y parte
en el cielo, la adoración celestial, la presencia del Cordero que se encuentra digno, toma el libro con los sellos y comienza a abrirlos, comenzando este periodo de juicio. Con los sellos, las trompetas, después las copas finalmente, donde es el juicio ya más terrible y que ocurre en la segunda parte de estos 7 años. ¿Ya? Lo que hoy día vamos a estar analizando entonces a la luz de Apocalipsis 8 y 9 es el séptimo sello y las 7 trompetas. Específicamente, las 6 primeras trompetas. Pasa exactamente lo mismo que con los sellos. Vemos que los primeros 6 sellos son juicios y el séptimo abre las trompetas, presenta las trompetas como lo vamos a ver el día de hoy. Con las trompetas pasa exactamente lo mismo. Las primeras 6 trompetas son juicios, pero la séptima es la presentación, es la apertura de las 7 copas. ¿Ya? Y obviamente las copas, después de las copas no hay otro juicio, por lo tanto son 7 juicios los de las copas, no estrictamente 6, por decirlo de esta manera. ¿Ya? Entonces vamos a Apocalipsis 8. Lo primero que ocurre en los primeros versículos de el 1 al 5 es este séptimo sello. Al abrir el séptimo sello, como justamente lo leíamos en la parte introductoria, se produce un silencio, como por media hora. Vamos a ver mucho esto, hermano, esta frase, como, semejante, ¿ya? No es estrictamente media hora, 30 minutos para nosotros. Aquí Juan está aludiendo a una aproximación del tiempo que a él le pareció, como por media hora. Pueden haber sido 29 minutos, como pueden haber sido 31. Y eso es a como 30 minutos, ¿ya? Es como cuando nosotros decimos, no, llego como en 15 minutos y podemos llegar en 5 o podemos, o sea, en 11 como podemos llegar en 18 minutos, ¿ya? Entonces tenemos ese juego porque nos dice, y hubo silencio por 30 minutos, sino que como por 30 minutos. Eso es una frase que a lo mejor es muy, explicarla sale como muy sencillo, es como lógico, pero no olvidemos, hermanos, que esa frase nos da a nosotros el espacio para entender que hay una comprensión un poco más, menos precisa, por decirlo así. Porque, como decía, no son 30 minutos exactos, sino que como 30 minutos. Y vamos a ver que en las trompetas se refiere mucho a como, semejante a. Nos da una idea de lo que ocurre, pero no es exactamente lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, al abrir el séptimo sello se produce un silencio como por media hora y esto es producto de una profunda expectación. Se rompió el séptimo, el último sello. ¿Qué va a ocurrir? Entonces se produce un silencio de expectación cuando se abre este séptimo sello por parte del Cordero. ¿Qué es lo que sucede? Vio a los ángeles, Juan, que se le entregaban trompetas. Los ángeles manifiesta que es un grupo distinto. Vi a los 7 ángeles, dice el versículo 2 de Apocalipsis 8. Vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. O sea, este es un grupo especial de ángeles. Y los 7 ángeles nos ayuda a identificarlos como un grupo distinto y que de cierta manera que estaban delante de la presencia de Dios quiere decir que estaban ahí de una manera permanente y que Juan obviamente no lo había mencionado de manera anterior. Es así como lo podemos entender. Y a estos 7 ángeles se le entregan 7 trompetas. Obviamente o podemos entenderlo como una trompeta cada uno de ellos. Y estos ángeles estaban delante de la presencia de Dios. Este último sello, hermanos, claramente entendible por cómo ocurre el relato, es el que contiene el resto de los juicios. Tenemos los primeros sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, como lo mencionamos, después viene una catástrofe, la muerte, etc. Y este séptimo sello contiene a todos los demás, porque este séptimo sello
presenta las 7 trompetas y la séptima trompeta contiene a las 7 copas. ¿Ya? Entonces, este último sello contiene el resto de los juicios de Dios. ¿Ya? No se presentan, y después vamos a hacer una comparación más adelante de todos estos juicios, porque ninguno es igual al otro. ¿Ya? El primer sello no es igual a la primera trompeta ni a la primera copa. El segundo sello no es igual a la segunda trompeta ni a la segunda copa. Por lo tanto, son juicios distintos, ¿ya? Y claramente establecidos. O sea, las trompetas salen, digo salen en el sentido de que se presentan una vez que se abre el séptimo sello, o las copas se presentan en el escenario una vez que se toca la séptima trompeta, ¿ya? Entonces, por eso digo salen, en ese sentido. Salen entonces las 7 trompetas salen del último sello y de la última trompeta salen las 7 copas. Este séptimo sello además se entregan las trompetas, pero las trompetas no se tocan de manera inmediata. El son de ellas no se hace sentir de manera instantánea. Porque hubo otro ángel, un ángel que se presenta con incienso delante del trono junto con las oraciones de los santos. Este es el clamor que veíamos ahí en Apocalipsis 6, donde clamaban y decían, Señor, haz justicia. Y el Señor dice, no, es necesario, falta todavía que se sumen. Entonces, este clamor por la derrota de Satanás, por la venida de Cristo, se suma al incienso. Y este incienso, hermanos, que lo toma él junto con las oraciones de los santos, lo toma, como lo vemos en el versículo 4 de Apocalipsis 8, dice, de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después de que obviamente toma este incienso, lo junta con las oraciones que a modo de ilustración dice en Apocalipsis 6, que el incienso que sube, que son las oraciones de los santos, los toma, el ángel los prende, les pone fuego, y este incensario es tomado y lanzado a la tierra. Y esto de alguna manera muestra que los juicios que vienen de parte de Dios son en respuesta a las oraciones de los santos. Obviamente todo esto está en la soberanía de Dios y los sellos, las trompetas, las copas son parte del juicio de Dios, pero la oración de los hijos de Dios siempre ha sido importante. ¿Cómo es que opera? ¿Cómo es que Dios toma las oraciones de los santos y las ajusta, por decirlo así, a su soberanía? Puede ser un misterio todavía para nosotros. Dios toma estas oraciones, estos ruegos, y da una respuesta a lo que los santos están clamando, rogando a Dios. Por lo tanto, este séptimo sello es el inicio, es la respuesta a estas oraciones que también vemos. Entonces, este séptimo sello da inicio a las 7 trompetas, como lo leemos del versículo 6 en adelante. Vamos a ver las 7 trompetas ahora. Las 7 trompetas, cada una de ellas representa un juicio aún más intenso, mucho más terrible que la de los sellos. Y las copas, que obviamente las vamos a estar estudiando de manera posterior, presentan un juicio aún más intenso que los juicios de las trompetas. Y se entiende claramente, como decía, que estas trompetas están contenidas en este séptimo sello. Insisto en esto. Cuando el Cordero, versículo 1 de Apocalipsis 8, abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas.
sea, se abre el sello, se produce un silencio y se entregan las 7 trompetas. Está claramente establecido que estas trompetas están contenidas en el séptimo sello. A modo general, las primeras 4 trompetas destruyen el ecosistema terrestre, como lo vamos a ver a continuación. Destruyen y atacan todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la tierra, el mar, la hierba, los árboles, y lo ataca directamente. Pero las 2 siguientes, o sea, la trompeta número 5 y número 6, atacan a la humanidad de una manera demoníaca. Un ataque terrible, hermano. Uno lo lee y es de ciertamente ineludible que no se le ponga la piel de gallina, por decirlo así, o se le ericen los pelos, se le paren los pelos de la piel. Por lo tanto, las primeras 4 destruyen el ecosistema y vamos a ver cómo Dios manifiesta también su soberanía en esto. Las 2 siguientes son una destrucción de la humanidad. Y la última trompeta es el paso a los juicios aún más intensos o terribles que son las copas. Y que ocurren, las copas, en la segunda mitad de estos 7 años de tribulación, ya de la semana 70 de Daniel. Entonces vamos a ver la primera copa, la primera trompeta. La primera trompeta, hermanos, la encontramos en el versículo 7. Una vez que pasó el silencio, una vez que se lanzó el incienso al altar, los 7 ángeles se prepararon, se dispusieron para tocarla. No la tocaron todos juntos, sino que fue en orden, establecido obviamente por Dios. Primero suena la primera trompeta, versículo 7. El primero, obviamente el ángel, tocó la trompeta. ¿Qué sucedió? Al son de la trompeta vino granizo y fuego mezclado con sangre. Y este granizo y fuego mezclado con sangre llegó sobre la tierra. ¿Ya? Siempre el granizo, hermanos, el fuego, y aquí de una manera muy ilustrativa, mezclado con sangre, son ilustraciones del juicio de Dios. El fuego es característico. Fue fuego el que descendió sobre Sodoma y Gomorra, sobre Nadab y Abiú, por presentar una adoración extraña delante de los ojos de Dios, etcétera, etcétera. Siempre el fuego es caracterizado, es una ilustración de el juicio de Dios. El granizo también, y obviamente aquí mezclado con sangre, como decía. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado en la tierra de este granizo y fuego mezclado con sangre? Uno podría pensar que fue lo peor, pero la Biblia es clara. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Imagínense, hermanos, y a esto me refería yo con el tema de la soberanía de Dios. Cayendo esta lluvia de granizo, de fuego mezclado con sangre. Vemos, y hemos sido testigos, quizás no cercanamente, de cómo el fuego es tan devastador y ya están iniciando de cierta manera los incendios forestales en nuestro país, lamentablemente, pero hemos visto cuán destructivo es. Nada, no se detiene por nada a su paso el fuego. Imagínense granizo fuego cayendo del cielo, pero solamente quema la tercera parte de los árboles. No más y no menos. Quema, y aquí no es como que quemó la tercera parte, no, dice quemó la tercera parte de los árboles. No tenemos por qué entender que es más de la tercera parte o menos de la tercera parte. Es la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. ¿Por qué se quemó toda la hierba y no todos los árboles? Bueno, soberanía de Dios, ha hecho un juicio, hay una progresión del juicio de Dios. Claramente, este es un ataque hacia el ecosistema, hacia la naturaleza. Obviamente esto tiene que ver con un juicio hacia los hombres, que se quemen los árboles, hay menos oxígeno.
que no haya hierba verde, hay menos alimento para el ganado, hay todo un entendimiento, todo un resultado mucho mayor que solamente que caiga granizo y fuego. Pero ojo con esto, hermanos, porque si bien, si no hay hierba verde, mueren los animales porque no hay comida, el que después mueran animales no es resultado de esto, sino que es un juicio de Dios. Dios no lanza su primera trompeta y espera que pase todo lo demás, sino que hay un juicio claramente establecido por cada trompeta, lo mismo que fue con los sellos. Entonces, la misma aclaración que hice con los sellos se hace con las trompetas. Cada una de ellas es un juicio en particular. Por mucho que uno entienda que si se quema la hierba verde, muere el ganado porque no hay comida. Porque hay después un juicio donde mueren animales. Pero es un juicio aparte. No es producto de la primera trompeta. Entonces, cae este granizo con fuego mezclado con sangre, destruye un tercio de los árboles o la tercera parte y toda la hierba verde. Imagínense esa escena. No sabemos cuánto dura, pero una escena terrible. Segunda trompeta. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y algo, miren esto, algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Como una gran montaña de fuego. ¿Era una montaña lo que estaba cayendo? No, porque Juan dice que era como una gran montaña. Podemos entender a la luz de este texto que era, por ejemplo, un meteorito de gran envergadura, de gran tamaño, y que fue lanzada al mar. A esto me refiero, hermanos, como lo mencioné hace un momento, cuando hablamos de este lenguaje que es un poco más flexible y no tan literal, porque no es una montaña la que cae, es como una gran montaña, lo interpretamos como un meteorito, un asteroide, que cae del cielo directamente al mar. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado de esta segunda trompeta y este asteroide o esta como gran montaña de fuego? Dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. Nuevamente en la soberanía de Dios. Todo el mar se convirtió, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. No todo el mar. Obviamente murió la tercera parte de los peces. ¿Por qué no más? Porque murió la tercera. Dios estableció que fuera la tercera. Y por último, la tercera parte, vemos cómo Dios va mostrando su juicio de una manera progresiva. No más, no menos, la tercera parte del mar, de las peces y de los barcos fueron destruidos. Todo esto tiene una implicancia gigante, hermanos. Ya no hay alimento, no hay cómo transportar ese alimento de una manera tan fácil porque los barcos fueron destruidos, el agua está contaminada y hay una afectación de el ecosistema del mar. Tercera trompeta. La tercera trompeta, hermanos, al tocarle el ángel, dice, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Aquí no es una gran montaña, sino que cayó una gran estrella del cielo. Aquí claramente Juan ve que cae, no dice cayó como una gran estrella, sino que cayó una gran estrella. ¿Cuál estrella? No lo sabemos, pero puede haber sido lo mismo. Obviamente un asteroide, un meteorito, una estrella. ¿Cuál es la diferencia? No lo sabemos. Pero obviamente aquí hay un lenguaje que los diferencia. ¿Por qué al otro no lo llamó una gran estrella?
sino que una gran montaña de fuego, y aquí dice como una estrella del cielo ardiendo como antorcha. Quizás a la vista de él se veían muy distintas, pero puede haber sido algo muy similar finalmente. Pero más allá de esta discusión, si fue un meteorito, fue un asteroide, era realmente una montaña, vemos cómo Dios manifiesta su juicio. En esta ocasión, esta estrella cae en los ríos, no en el mar. Y esta estrella lo que hace, el resultado de ella, es que esta tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas, esta estrella en particular se llamaba Ajenjo, como dice el versículo 11. ¿Qué es lo que sucedió con esta estrella? Esta estrella produjo que la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. O sea, se afectó la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas, el agua dulce, el agua con la cual nosotros podemos vivir, tomar, alimentarnos, cocinar, etcétera, etcétera, fue contaminada. Se produjo, se contaminaron, quedaron amargas y producto de esa amargura muchos hombres murieron. Una vez más, un juicio a través de la naturaleza. Primero los árboles y la hierba, segundo el mar, los peces, los barcos, tercero, ahora las fuentes de agua dulce, quedando amargas, un tercio de ellas. No más, un tercio de ellas. Cuarta trompeta, versículo 12 de Apocalipsis 8. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. No un poco más de la tercera parte del sol, ni la tercera parte de la luna o de las estrellas. No, un tercio de la parte del sol, un tercio de la luna y un tercio de la parte de las estrellas. Vemos cómo Dios, hermanos, insisto en esto, muestra su control soberano. Él envía su juicio y su juicio no es un juicio sin límite. Es un juicio que está completamente controlado por Dios porque se hiere un tercio de los peces, un tercio del mar y en esta ocasión con la cuarta trompeta, estrictamente una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna y una tercera parte de las estrellas. ¿Cuál es el resultado de esta herida? Dice, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo en la noche. Entonces se oscureció por esta herida la tercera parte de ellos, de cada uno de ellos, por lo tanto el sol no iluminaba tanto de día, por lo tanto el día ya no duraba 12 horas, por ejemplo, que sale el sol a las 7 de la mañana y ya a las 7 de la tarde o a las 8 ya no hay luz. El día no duraba 12 horas, duraba 8. No hubo luz en la tercera parte del día. Y lo mismo ocurría en la noche. Obviamente la noche es más oscura porque no tenemos la luz del sol. Pero imagínense la luz que hay en el campo sin luna y nublado. O sea, no tenemos ningún reflejo, no nos vemos ni siquiera la punta de la nariz. Eso va a ocurrir un tercio de todas las noches en ese tiempo. Lo mismo con el día. Eso va a suceder con esta cuarta trompeta. Cuando esta cuarta trompeta termina en su juicio, en el versículo 13 Juan exclama, escucha un clamor. Y él dice, entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están por tocarlas.
Antes de que se genere el toque de las otras tres trompetas, hay tres ay. Estos ay son de juicio, de cosa terrible, de mira lo que viene, de una expectación del juicio. Y esto nos abre el escenario, o sea, ya han sido terribles estos juicios de las cuatro trompetas, las dos que vienen, las tres que vienen, las dos que vamos a ver hoy día, la tercera que vamos a ver después, nos hablan de un juicio aún más terrible. Si ya fue terrible que un tercio de los peces muriera, que un tercio del sol fuera herido, y todos estos tercios que hemos ido viendo, aún más terrible es lo que se viene. Tres hay pronunciados en el cielo. Quinta trompeta. Ya pasamos a Apocalipsis 9. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿A una estrella se le puede entregar las llaves? Aquí el texto nos ayuda a entender que es como una estrella, fue lo que vio, fue como que cayó una estrella, pero a esa estrella se le entregaron llaves. Por lo tanto, esa estrella no era una estrella, sino que era una persona que cayó como si fuese una estrella, en lo visual. Obviamente, como tenía las llaves, abrió el pozo del abismo. Versículo 2. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo. Ese humo que salió desde el abismo, obviamente oscureció el sol y contaminó el aire. Dice exactamente el texto, cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. ¿Qué salió de este lugar, del abismo? Del humo salieron langostas, con poder como de escorpiones. Ya no nos hace entender que no son langostas propiamente tal. Dice, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Qué poder tienen los escorpiones de la tierra? De matar con su veneno. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. ¿Quiénes eran estos hombres que no tenían el sello? Obviamente los incrédulos. ¿Quiénes eran los que habían sido sellados hasta estas alturas de todos los eventos que hemos visto? Los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Eso es lo que nos ha dicho las Escrituras. Esos 144.000 están sellados, a ellos no se les va a tocar, fueron protegidos. Por eso también hubo como una pausa, esperen, detengan los vientos hasta que el número de los que habían de ser sellados se complete. Por lo tanto, no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y aquí es donde vemos este periodo de tiempo tan específico, hermanos. Solo podían dañarlos, no los podían matar. Los podían picar, pensando en esta ilustración de escorpiones, iban a tener un tormento, dolor, heridas quizás, pero no matarlos. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Qué terrible, hermanos. Desear morir, querer dejar de sufrir, pero no, la muerte no la encontraban. No nos da más ilustraciones en las Escrituras, pero
A modo de poder quizás comprenderlo, podríamos pensar que los hombres están tratando de matarse por el tormento que tienen y aún así no consiguen morir. Una imagen terrible, una imagen que nos llena de angustia, un poco de terror por la imagen que nos proyecta. Y lo más terrorífico, hermanos, es los aspectos que tenían estas langostas. Versículo 7. No vamos a entrar en detalle de qué es lo que significan, porque tendríamos que tener una clase completa solamente de análisis de las langostas, y no es el propósito de este estudio en general o de esta serie, porque estamos habiendo solo una introducción. En el tiempo quizás podemos hacer un análisis mucho más profundo, pero quiero mencionarlo y recalcar solo algunas cosas en particular. El aspecto de estas langostas eran semejantes, insisto en esto, semejantes al de los caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Imagínense, hermanos, esta ilustración. Como caballos, con cabezas que tenían como coronas, caras como humanas. Es una ilustración de estos espíritus malignos, estos demonios que salen a atacar a los hombres solo para atormentarlos, pero ellos no pueden morir. Para atormentarlos por 5 meses, 5 meses que imagínense cuánto se siente que duran, como 5 años. Pero quiero recalcar esto, hermanos, y por eso en su momento hablamos de una correcta interpretación, porque no es que fueran caballos, eran semejante a caballos, quizás la forma de desplazarse, en la rapidez. De cierta manera nos da a entender, nos ilustra, nos apunta hacia dónde debemos comprenderlo, porque eran semejante a caballos preparados para la batalla. Quizás iban en orden, en la disposición que iban puestos con cierta armadura, tenían cierta protección, tenían corazas como corazas de hierro. No eran corazas de hierro, como corazas de hierro. Y así con todos los aspectos que nos mencionan este pasaje. ¿Quién los gobernaba y por qué sabemos que son ataques demoníacos? Como leí al final, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Esas dos palabras significan destructor o destrucción. El destructor era su rey. ¿Quién ha venido para matar y destruir? Satanás. Él las comanda y Dios los ocupa para ejercer juicio sobre la tierra. Versículo 12. El primer ay ha pasado, pero aún vienen dos ay después de estas cosas. Imagínense, o sea, ver a estas eh, criaturas en la tierra con este aspecto que solo de leerlo nos genera, como decía, terror, nos impacta. Imagínense lo que es que este primer hay y faltan dos más todavía. Vamos a la sexta trompeta, versículo 13 de Apocalipsis 9.
Una voz del trono dio una orden. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, perdón, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día y el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Habían cuatro ángeles que estaban atados junto al río Éufrates. No tenemos mención a qué está haciendo alusión. El texto aquí no lo menciona, pero sueltan a estos cuatro ángeles que estaban destinados para un momento preciso, hermano. Y esto nos tiene que llenar de esperanza, de gozo, nos tiene que hacer crecer en la soberanía de Dios, porque no fueron soltados antes ni después, sino en el momento preciso, preparados para la hora, el día, el mes y el año. No antes, no después, en el momento preciso. Pueden ocurrir muchas cosas que nosotros, hermanos, podemos interpretar como cumplimientos de las profecías de Dios, pero si no es el momento que Dios ha establecido, esa profecía no se está cumpliendo. Aquí al sonar la sexta trompeta es cuando se sueltan los cuatro ángeles, no antes, no después. Y ellos estaban destinados, estaban preparados para matar una vez más a la tercera parte de los hombres. Hubo 5 meses donde no hubo muertes. 5 meses solamente de tormento. Y podemos entender que esta quinta trompeta duró esos 5 meses, al menos. Pero al sonar la sexta trompeta, una vez más se presenta la muerte. ¿Qué es lo que sucedió? Sale un ejército. Versículo 16. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo escuché su número. Y así es como vi en la visión los caballos y los que los montaban. No eran como 200, no eran eh, que él calculó aproximadamente. No, Juan escuchó el número de este ejército, 200 millones. Bueno, quizás juntando todos los ejércitos de esta tierra se junta esa cantidad de personas. No lo sé. Pero imagínate, 200 millones. En Chile hay aproximadamente 20 millones de habitantes. Habría que juntar a 10 veces la población de Chile. Obviamente en Chile hay adultos, niños, todo, se cuenta todo. Para hacer un ejército de estas características, o de este número, mejor dicho. 200 millones. No tenemos por qué pensar que no son 200, porque es claro, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo escuché su número. Versículo 17. Así es como vi en la visión de los caballos y los que los montaban. ¿Quiénes los montaban? Estos jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Una vez más, como cabezas de leones. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Obviamente estamos hablando de criaturas espirituales demoníacas. Un caballo que tiene una cabeza como de león no respira fuego, humo y azufre. Sus colas eran semejantes a serpientes y en las puntas tienen cabeza y con ellas hacían daño. Imagínense, hermanos, lo ilustrativo de esto. La tercera parte de la humanidad, versículo 18, fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas.
Su boca fueron finalmente el arma que utilizó para matar a los hombres. Estas son las 6 trompetas, hermanos. La séptima abre los juicios de las copas, que ya vamos a ver. Pero es interesante que al final del capítulo 9, del versículo 20 en adelante, nos muestra cuál fue la respuesta del resto de la humanidad. Obviamente la que no murió. Hubo una parte que murió con la contaminación del agua dulce o hubo otra mortandad con esta sexta trompeta. Otros tantos quizás murieron porque no había alimento. ¿Qué esperaría uno, hermano, respecto del resto de los hombres que quedaron en la tierra y que no murieron? Uno esperaría, quizás como hijo de Dios, no lo sé, que hubiera un arrepentimiento, que hubo una respuesta positiva hacia los juicios de Dios, Dios mostrando su poder, su soberanía, todo lo que Él es, su ira por la rebeldía. Recordemos que hay 144.000 que andan por el mundo predicando el Evangelio, y a pesar de eso, la respuesta de los hombres que no murieron es categórica. Versículo 20. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco, versículo 21, se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Ninguno de los hombres que murieron se arrepintieron absolutamente de nada. Siguieron en lo suyo. Dios manifestando su poder. Y ellos no se arrepintieron. La pregunta es para ti, hermano. Nosotros, gracias a Dios, nos hemos arrepentido. Pero ¿estás viendo la seriedad con la que Dios trata el pecado y la rebeldía? Hoy día nosotros somos hijos de Dios, pero muchas veces nos portamos casi tan rebeldemente como estos hombres. Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos insiste en que debemos llevar una vida santa y nosotros insistimos en no llevar una vida santa. Y nos aprovechamos de la gracia de Dios. Nos aprovechamos de las promesas de Dios. Estos hombres están viendo el juicio terrible de Dios y ahí así no se arrepienten. ¿Qué tienes que ver tú para arrepentirte? Para dejar de ser soberbio, para dejar de ser altivo, para vivir más en santidad. Hemos visto cómo Dios manifiesta su soberanía, su control sobre todas las cosas. ¿Aún, hermano, sigues dudando de la soberanía de Dios? ¿Aún sigues sin descansar de manera completa en la soberanía de Dios? Como conclusión al estudio de hoy, hermanos, los juicios de las trompetas son diferentes a los de los sellos. Lo vamos a ver después en detención. Vamos a hacer una comparación de esto. Son distintos, no son lo mismo. Y el juicio de Dios se va manifestando progresivamente, en aumento. Los últimos sellos no se hablan de un ay, de las trompetas sí. Dios es soberano y manifiesta su gobierno y autoridad, hermano. Está claramente establecido como un tercio, no más, de distintas cosas que fueron destruidas. ¿Qué no fue eso sino un juicio limitado? Limitado en el sentido de que directo a la tercera parte no se escapó, no murió uno más, no, un tercio. Estos juicios son producto de la desobediencia, de la rebeldía. ¿Cómo estás tú hoy, hermano? Nosotros no vamos a ser juzgados porque para los que están en Cristo ya no hay condenación.
No hay juicio. Como dice Apocalipsis 3:10, nosotros vamos a ser sacados, no hemos sido puestos para ira. Pero ¿cómo está tu obediencia con Dios? Entendiendo que Dios te ha sacado, o te va a sacar, mejor dicho, de este mundo, para que no experimentes estos juicios. ¿Cómo está tu obediencia a este Dios soberano y que te ha manifestado tanta gracia y bondad? Es una pregunta para reflexionar. Que Dios nos ayude y que podamos comprender a la luz de esto, hermanos, cuán santamente debemos de vivir, al ver cómo Dios enjuicia a los rebeldes, a los desobedientes. Como lo veíamos el domingo, es hora de que el juicio de Dios parta por su casa. Si los hijos de Dios, los santos, con dificultad se salvan, hermanos, Dios también manifiesta su amor en la disciplina. Si bien no vamos a ser juzgados, sí podemos ser disciplinados. ¿Quieres recibir la disciplina de Dios? De este Dios justo, de este Dios soberano, de este Dios todopoderoso. La verdad es que es mejor arrepentirnos, enderezar nuestros caminos, esforzarnos. De alguna manera es la forma que tenemos para agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Hermano, inclina tu rostro, vamos a orar para concluir. Padre bendito, te damos gracias, te bendecimos en esta hora por tu palabra. Te damos gracias por manifestarnos, por revelarnos estos eventos futuros que nos erizan la piel, nos dan escalofríos de estos juicios tan terribles, pero que sin lugar manifiestan tanto, tanto de lo que tú eres. Un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios con autoridad. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que conocemos hoy. Dios amado, que esta información que estudiamos de tu palabra nos transforme y nos haga vivir a la luz de este Dios soberano, todopoderoso, justo, y podamos vivir de una manera santa, a la espera del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia. Te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación. Te glorificamos, Padre bendito, y te damos gracias a través de tu Hijo Jesús. Amén.